Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí en el canal y como siempre te pido de favor, si este canal te gusta, suscribirte, dale un like y obviamente eso nos ayuda más con el algoritmo para llegar a más personas sobre el tema de este canal que prácticamente es economía, finanzas personales y más, prácticamente dinero. Así es que arrancamos. Hoy es un tema muy interesante como los sábados que sacamos videos. Hoy te voy a platicar particularmente por qué invertirte a largo plazo, por qué puede ser una buena opción invertir en un fondo indexado, en un ETF para tu jubilación. Y hoy tomaremos como base un ETF como el Triple Q que sigue precisamente al Nasdaq y vamos a darle a la carnita. Primero que nada te quiero decir qué es un ETF y cómo puedes invertir en él. Lo voy a hacer de forma muy práctica porque tenemos videos sobre ese tema. Aquí en la descripción dejo el video para que lo vayas a ver. Vamos a hacerlo de forma práctica. Un ETF no es más que sigue a un índice. Hoy vamos a ver el Triple Q y realmente sigue al Nasdaq. Y aparte un sector que en este caso sería tecnológico y un país que sería Estados Unidos. Básicamente es un ETF, es una canasta de acciones que obviamente replica un sector y adicionalmente lo puedes jugar en uno o varios países y solamente con una compra. No tendrías que comprar acción por acción, lo que te permite que los costos obviamente sean alcanzables. Excelente, excelente instrumento. Pequeño paréntesis, tengo que hacer una comparativa. Voy a hacer una comparativa con dos diferentes ETFs y adicionalmente siempre trataré de comparar la inflación para ver si podemos vencer, como siempre lo he dicho, al monstruo de la inflación. En primer lugar, esto que estás viendo en pantalla es el Triple Q. Este es un instrumento que en el tiempo, como te darás cuenta, ha ido subiendo su valor, subiendo su precio y por obvias razones, si tú compraste aquí hace 20 años y terminaras tu ETF aquí, por supuesto que tendrías muy buenos resultados. Ahorita te voy a ir platicando de ellos. Algo muy interesante, este ETF que sigue al Nasdaq, que se le denomina Triple Q, pues prácticamente tiene 100 empresas que van ligadas a la tecnología, que tienen que ver con tecnología. Aquí te las estoy enseñando. Prácticamente llegamos casi hasta el final. Es un ETF que no tiene muchas empresas porque hay ETFs que tienen más empresas y este es el Triple Q. Ahora, si yo le pongo aquí al IBB, que sería el que sigue, por ejemplo, al SP500, aquí nos vamos a dar cuenta cómo son 500 empresas las que representan a este ETF que estaremos comparando, mucho más empresas que el Triple Q, y aquí te estoy demostrando cuántas empresas tiene este ETF. Aquí solamente está la mitad, ya nos faltan 250 empresas más. Y el otro es el ACWI, que prácticamente representa al mundo, o sea, muchas acciones del mundo y Estados Unidos. Este ETF cuenta con 2,000 o un poco más de 2,000 acciones. Si te darás cuenta, 100, 500, 2,000, completamente distintos. El otro sigue a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, sobre todo por capitalización de mercado, y el otro muy diversificado en varias partes del mundo con más de 2,000 acciones. Te darás cuenta que son completamente distintos al que voy a señalar como primario, que es el Triple Q. Un punto muy importante es saber cuáles son las empresas que liderean el índice y básicamente yo siento que está entre la número 1, que es Microsoft, que representa el 12%, después tenemos a Apple con el 12.22% y yo me quedaría prácticamente hasta Tesla, que representa el 3.67%. Prácticamente estas empresas, de las 100 empresas, mueven el índice y por eso me doy a la tarea regularmente a revisar esas empresas en sus fundamentales. No me quiero ir muy largo en este tema, así es que regresando a esta tarea de investigar a las mejores empresas que liderean el índice, obviamente a estas 100 empresas del Triple Q, nos damos cuenta que en el primer ejercicio que vamos a ver, que es primario, que lo revisas cuando estás revisando una empresa, es cuáles son sus margen bruto y su margen neto. Y si te das cuenta, prácticamente exceptuando a Amazon, que durante el año tuvo pérdidas del 0.58%, todas las empresas tienen margen neto positivo y eso es muy importante porque es lo que les queda. Y si nos vamos, por ejemplo, aquí
a la parte de Apple, nos damos cuenta que trae un margen neto del 24% y un margen bruto del 45%. Quiere decir que después de pagar todos sus gastos, a Apple le queda el 24% de todas sus ventas, que es literalmente un excelente margen neto. Y Microsoft tiene un 33% de margen y así sucesivamente hasta Meta, que nos damos cuenta que trae un 19% de margen. ¿Por qué es tan importante este dato si estamos comprando un ETF? Lo primero que tenemos que saber es que si la empresa genera beneficios, o sea, por ejemplo, su margen neto. Porque esos beneficios es el dinero que le queda a las empresas, como si tú rentaras un departamento y esas rentas tú obtuvieras un beneficio después de gastos y fuera amplio, pues obviamente te va a quedar dinero y probablemente podrías hacer otras inversiones. Por eso es tan importante conocer el margen bruto y el margen neto de las empresas. Aquí tenemos la comparación que te comenté, la parte del azul, la línea azul es nuestro referente, es el ETF que estamos analizando hoy y es el triple Q. Y es el azul. Después tenemos el amarillo. El amarillo es el que replica al S&P500, el ETF que replica al S&P500. Luego vemos la línea morada, que es el ETF del ACWI. Y por último, la inflación, que literalmente siempre tienes que correr este ejercicio para saber qué rendimiento neto estás obteniendo después de inflación. Interesante este tema porque si te das cuenta, este es el KGR. El KGR que ganó el triple Q fue 14.8%. Es un excelente KGR, lo que te permitió tener el 95% adicional de tu dinero. Quiere decir que si invertiste $100, tendrías $195. Extraordinario. Ahorita te voy a hacer ejercicios con nuestra calculadora financiera de estrategias patrimoniales. Así es que un excelente rendimiento a 5 años, aunque yo pensaría que una buena inversión siempre es mejor tenerla por mayor plazo. Ahora llevemos este instrumento a más largo plazo, quiero decir 10 años que tú hubieras invertido literalmente del 2013 al 2023, hubieras obtenido un KGR, un rendimiento del 16.6%, lo que hace que tu instrumento hubiera subido un 364%. O sea, tú invertiste $100 y hubieras ganado $364 más. Extraordinario. Y si lo vemos contra el S&P500, que no es un mal rendimiento, tuvo un 164%. En segundo lugar quedó el ACWI con el 81% y la inflación fue del 56%. Aquí literalmente se ve claro que en un periodo de 10 años los ETFs superaron a la inflación. Y ahora vayamos al último ejercicio. El ejercicio nos dice que si tú hubieras invertido hace 20 años, hubieras obtenido un rendimiento del 13%, que en el tiempo es extraordinario y realmente prácticamente hubieras hecho 10 veces tu dinero. Muy buen rendimiento. Déjame decirte que el S&P500 ganó el 357%. La inflación creció un 137% y el ACWI ganó un 82%. Literalmente aquí fue distinto. Realmente la inflación superó al ACWI, el S&P500 y el triple Q vencieron a la inflación en este periodo. Recuerda que mientras más diversificado estás, obviamente puedes tener menos pérdidas, pero también menos ganancias. Y si tú te inviertes a largo plazo en, por ejemplo, el sector americano tecnológico, pues realmente el potencial de crecimiento, o por lo menos lo que marcan las gráficas, que es nuestro histórico, y como siempre lo digo, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero como lo dicen los grandes libros de inversión, tienes que voltear a ver la historia. Si lo resumimos es 1000% de rendimiento en 20 años el triple Q, el 357% el SPY, el 137% la inflación y el 82% el ACWI. Así es que aquí está el panorama, aquí está el entorno de estos ETFs y están obviamente graficados. La parte que tú ves, porque me llama la atención que tú ves sombreada aquí, son las recesiones, que en este caso han sido dos, la del 2008 en el tema inmobiliario y la del COVID en 2020. Quiero decir que aquí ya estás viendo ciertas caídas representativas del mercado de valores y aún así
al invertirte a largo plazo obtuviste un buen rendimiento, que ahorita lo vamos a revisar en una calculadora financiera. Esto es muy importante porque aquí es como año con año, aquí donde te estoy señalando cómo se fue comportando la bolsa. Inclusive vemos claramente cómo aquí se cae el mercado fuertemente por el tema de la recesión, y aquí otra vez en el COVID se cae en la recesión, aunque vuelve a resurgir, y en el 2022 tenemos uno de los años más difíciles de la bolsa de valores. Así es que todas estas caídas están contempladas, y la parte de acá, digamos, son donde agarraron los picos los mercados, tanto para arriba como para abajo, y si te das cuenta hay momentos en donde llegaron a subir un porcentaje muy alto, pero también bajaron un porcentaje muy alto, sobre todo en las recesiones, como lo marca estas gráficas, literalmente. Pero si tú te inviertes a largo plazo, obviamente vas a tomar las grandes subidas y vas a tomar también las grandes caídas, vas a promediar, y aquí nos estamos dando cuenta que en 20 años promediaste un 13%, ya tomando en cuenta estas acciones que te estoy comentando. Aquí estamos ya en nuestra página de estrategias patrimoniales. Recuerda que estas calculadoras son muy importantes utilizarlas. Por ahí te dejo un link de nuestro video donde mostramos cómo aplican estas calculadoras. Con todo gusto velo, son gratuitas, y cualquier duda o asesoramiento házmelo saber por favor en los comentarios. Aquí vamos a ver, para ver los rendimientos como fueron en el año 5, en el año 10 y en el año 20 si hubieras estado invertido en el triple Q. Aquí es muy interesante que este ETF vamos a prácticamente poner los mismos rendimientos y vamos a hacer aportaciones periódicas durante ese plazo de $100. Aquí tenemos el primer escenario, $100 periódicamente de forma mensual, y sería una tasa del 14.8%, que ya la revisamos en la parte de las gráficas, y estarías invertido durante 5 años, habrás aportado prácticamente $6,000, y por rendimientos tendrás $2,809, lo que hace un total de $8,809, que es el capital más los intereses. Esto se empieza a poner bueno, pero ahora que empieces a ver la gráfica de 10 y de 20 años, te vas a dar cuenta la gran diferencia. Aquí se empieza a poner bueno porque seguimos con el ejercicio. Imagina por un momento que sigues con los $100 a 10 años con aportaciones mensuales, con un rendimiento del 16.6, que fue lo que dio el instrumento, y una duración de 10 años. Prácticamente estarías, fíjate bien, logrando $30,000, de los cuales de los depósitos periódicos tú hubieras hecho $12,000, y el rendimiento que tú hubieras obtenido por ese concepto serían $18,000. Quiere decir que el rendimiento ya en este periodo supera al principal, o sea, al capital que tú haces de aportaciones, y eso está extraordinario. Pero bueno, como dice este video, ¿por qué invertirte a largo? Vamos a ver el ejercicio de 20 años. Ahora se empieza a poner bueno porque ampliamos el plazo, las mismas aportaciones de $100 mensuales con la tasa de rendimiento que vimos en la parte inicial del video, que sería el 13%, y a 20 años lograrías $113,000, los cuales literalmente $89,000 vendrían por intereses, por el interés compuesto que ya te he platicado mucho en los videos, y tú solamente hubieras aportado $24,000, lo que hace la suma de estos $113,000. Como te darás cuenta, invertir a largo plazo obtienes muy buenos rendimientos y haces grandes cosas con los diferentes ETFs que tú puedes comprar. Y aquí literalmente hoy en día hay planes que se pueden hacer para el retiro a través de este tipo de instrumentos, los cuales recomiendo ampliamente. Obviamente, el hecho de que tú vas haciendo un video te va llevando a hacer más investigación. Esta parte que te estoy compartiendo aquí están los diferentes sectores que yo considero que podrías invertir en ellos. Particularmente me caso más con los ETFs de la bolsa americana, aunque si quieres hacer combinaciones, obviamente lo puedes hacer. Analicé algunos de Europa, pero no pudieron lograr batir a estos ETFs en un periodo de tiempo, y estos particularmente creo que son muy buenos ETF. Por ejemplo, el triple Q en 5 años, como lo vimos, te dio un 96%, lo que equivale a ese 14.8 de retorno. Y
solamente en 5 años. Si vemos el de construcción, nos dio un retorno del 75% y una tasa del 13%. Pero si tú quisieras estar invertido en todos los sectores del mercado americano, te recomiendo que contrates, por ejemplo, el IBB, que dio un 9.5% anual y tuviste un retorno hace 5 años del 54% de tu dinero. Excelente, porque una de las reglas más importantes en las inversiones es que la inflación fue en 5 años, por ejemplo, aquí te lo estoy marcando, del 29%, y esa pues no va a cambiar porque esa fue lineal durante 5 años y prácticamente de estos ETF durante un periodo de 5 años, tanto el triple Q como el de construcción, el de salud, el SP500 y el industrial batieron a la inflación. Siguiendo con el tema de largo plazo, aquí que estoy analizando estos ETFs, también me di la tarea de subirle 5 años más, quiere decir 10 años, ver cuál fue su retorno porcentual y su KGR, su tasa de interés en el tiempo. Si te das cuenta, el triple Q con excelentes resultados, después viene el de construcción con el 195 de retorno, después viene el de salud con el 192% de retorno y el que está muy diversificado con 500 empresas, que si te gusta ese ETF lo recomiendo porque traes mayor diversificación y prácticamente estás siguiendo a las mejores empresas de Estados Unidos. Creció un 164%. Realmente a 10 años, literalmente todos los ETFs que estás viendo aquí realmente batieron a este 56% de la inflación. Estos serían sus KGRs de cada uno de ellos. Quiero decir, el interés que ganaste anualmente por estar invertido durante 10 años va desde el 16% hasta el ACW de 5.9%. Y si te das cuenta, realmente si tú hubieras inflacionado tu dinero durante un periodo de 10 años, la inflación creció un 4.60%. Realmente todos los ETFs estarían batiendo a la inflación. Y el que quedó más abajo, casi muy similar a la inflación, con un 5.90 contra un 4.60, fue el ACWI. La verdad es que si te das cuenta, estos instrumentos de inversión se vuelven relevantes en el tiempo y tienes muy buenos resultados. Puedes hacer un portafolio de inversión, puedes variar tu portafolio de inversión. Sí lo recomiendo altamente como para hacer un PPR y que metas estos fondos indexados y adicionalmente, que esto es muy interesante, obtengas devolución bajo el artículo 151 y prácticamente, aunque en este instrumento estás jugando en bolsa, los impuestos van a ser muy favorables para ti. Conclusiones, los ETFs a largo plazo son una buena oportunidad que tienes para invertir, los llevas a un plan de jubilación. Recuerda que la mayoría de los videos que nosotros hacemos tienen que ver con nuestra frase favorita, que el dinero nunca duerma. ¡Vámonos, Dutch!